yo les propongo un material, se los voy a dar con un link, que es de un historiador argentino, Ramallo, que es bastante interesante y analiza la historia de la escuela a lo largo de todos los periodos desde que de alguna manera se configuró el territorio nacional. Lo vamos a mirar en Abuelo de Pájaro. Es un texto larguito, tiene más de 180 páginas. No pretendo de que lo lean completo, sino que al final vamos a poner unas consignas de cómo trabajar este material. Nuestra realidad escolar hoy se alimenta de esas raíces históricas, el tronco como la estructura, el follaje como la superestructura o la ideología, que eso puede cambiar porque es mudable, las hojas se caen, vuelven a brotar y demás. Serían los momentos más volátiles que tiene la estructura escolar. Pero la estructura como organización es más estable, que sería el tronco. Lo que sí, esa estructura se alimenta de esa infraestructura, lo que está por debajo de tierra, que tiene que ver con hechos, situaciones, concepciones, experiencias, riquezas humanas, inmigración, contacto con otras culturas, que van haciendo esa infraestructura de la cual brota la estructura que tenemos. Acuérdense que si yo quiero cambiar algo, una estructura, no puedo trabajar a nivel de tronco o a nivel de follaje, porque esos son retoques, diríamos. Si yo quiero hacer un gran cambio estructural, tengo que irme a lo que está debajo, la infraestructura, porque desde ahí se articula todo lo que emerge y lo que se puede ver y constatar. Bueno, yo quisiera entonces compartir este material, lo vamos a mirar rápidamente, a vuelo de pájaro, y después les explico bien cómo consistiría el trabajo. Este material justamente tiene que ver con este historiador que es Jorge María Ramallo, y este es uno de los trabajos donde analiza en forma breve las distintas etapas históricas de la educación argentina. Bien, aquí en la introducción un poco explica, y acá hay un breve repaso que después lo vamos a ir viendo. Entonces, él habla que hay dos grandes periodos. El periodo hispánico, que tiene dos épocas. Una que tiene que ver con la Casa de Austria, que son de los siglos XVI y XVII, y la otra es el reinado de la Casa de los Borbones, que tiene que ver el siglo XVIII y XIX, hasta que nos emancipamos, o sea, hasta que hubo la Revolución de Mayo. Entonces, el primer periodo tiene dos etapas. Es el más largo, fíjense que va del siglo XVI al XIX. En cambio, hay acá un periodo que es más cortito, que es el independiente, que tiene menos extensión cronológica que dice ahí, y acá estarían las fechas, más o menos, propone 7 épocas diferenciadas. La primera, la lucha por la independencia, de 1806 a 20, la segunda, el apogeo del federalismo, la construcción de la unidad nacional. La tercera tiene que ver con la organización constitucional. La cuarta, una nueva Argentina cosmopolita, porque acá entra un montón de gente que viene de inmigrantes, los primeros inmigrantes europeos, japoneses, por ejemplo, que va hasta el siglo XVI, también corridos por la guerra. La quinta, los gobiernos radicales y la crisis mundial. La sexta, los gobiernos militares y el peronismo. Ahí está la gran inmigración después, que tiene que ver esa gran inmigración que Perón recibe. En el gobierno de Perón se recibe muchísima gente que va a configurar nuestra constitución actual de sociedad que tenemos. Después, la séptima y última, que es el retorno a la democracia, que es desde 1983 hasta nuestros días. Él analiza esas 7 del periodo independiente. Bueno, y en cada apartado va a describir brevemente qué hay en cada etapa, qué es lo más característico, y las va a nombrar. Por ejemplo, la primera etapa le puso el título Evangelización. ¿Por qué? Porque lo educativo venía de la mano de lo religioso. O sea, la mayoría de los docentes, de los que enseñaron, los que transmitían la cultura, eran justamente monjes o curas o congregaciones dedicados a lo educativo. Entonces, eso también estuvo marcando nuestra época en nuestro país.
Por ejemplo, las primeras universidades que tenemos son justamente la de Córdoba, y todos fundados por jesuitas o dominicos. Entonces, hay que reconocer que justamente la etapa educativa de nuestra América, diríamos, y también Latinoamérica y nuestro país, lo que después va a ser Argentina, inicia desde la mano, o sea, a la sombra de los campanarios de las iglesias. La escuela tiene esa característica, por lo tanto, lo que se enseña tiene que ver con los rudimentos básicos, por ejemplo, leer, sumar, restar, todas las cosas, pero después un hincapié muy fuerte en lo que es evangelización, en lo moral, en las conductas, en lo que era educar al ciudadano, pero también al buen cristiano en ese momento. Vamos a pasar rápidamente. Está interesante, habla de, por ejemplo, nuestros primeros colegios, por ejemplo, el Colegio San Ignacio, se habla del Colegio de Inmaculada, también, por ejemplo, el Colegio Montserrat, que todavía están, estas escuelas están en Argentina todavía, la Señora de Loreto, la Universidad de Córdoba, por ejemplo. Está interesante, hay que pensar que son estructuras educativas muy antiguas. La segunda etapa habla justamente de los reyes borbones. Los austas tenían una concepción que América era parte de España o del imperio realista. En cambio, la Casa Borbón empezó a considerar estas tierras como colonias, y al ser colonias son fuentes para extraer materiales, riqueza y demás, para servir a la metrópoli. Es totalmente distinta la concepción. Por lo tanto, eso se va a reflejar también en las estructuras educativas. Antes, una estructura educativa de los Austria, una universidad en España, una universidad en América, generaban los mismos títulos y los mismos niveles. En cambio, cuando se cambia de casa, los Borbones toman el poder del imperio realista, se empieza a ver una distinción entre lo que es el centro del imperio, que sería España y todos los territorios europeos, con las colonias de América. Empieza a haber una desigualdad. Comienza la etapa de la Revolución, de 1806 hasta 1820. En este margen de 1806 a 1820, todas las escuelas, todas las estructuras educativas. Entonces, aquí es muy importante nuestros próceres, por ejemplo, Belgrano, todos los presidentes que hemos tenido o que estuvieron en el poder, son gente de letras, son gente que estudia, que son periodistas o son historiadores o son abogados. Entonces ellos empiezan a darle mucha importancia a la estructura escolar, porque se dan cuenta que la educación termina siendo esa herramienta de identidad de un pueblo. Los federales, como también de los unitarios, esas dos grandes tensiones que tenemos en nuestro país. Los federales es justamente darle el peso equitativo a todas las provincias, y los unitarios es darle peso con prioridad al puerto de Buenos Aires, a Buenos Aires como cabeza de todas las provincias. Esa tensión entre los federales y los unitarios va a ir marcando como un péndulo hacia un lado y hacia otro, toda la política, pero también toda la organización social. Cae también ahí en esos vaivenes las estructuras escolares. Entonces, aquí en la cuarta etapa tenemos todo lo que podría ser los federales, también la pugna de los unitarios. Vamos a la quinta parte. Ustedes traten de quedarse en la etapa que más les parezca interesante, que les puede servir. Peguen una miradita a todo, tienen tiempo para hacerlo. Justamente aquí aparece la generación del 80, con Bartolomé Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Aquí está, por ejemplo, el Colegio Nacional de Buenos Aires, famoso, o el de Paraná, que tanto han marcado la época argentina. Aquí hay una idea de país distinta. Se genera la Constitución Nacional en 1850. Y hay que saber que la Constitución que tenemos fue justo en una ventana donde la concepción unitaria fue la que estaba controlando el ambiente cultural. Nosotros tenemos una constitución unitaria, la libertad personal, la propiedad privada y un montón de cosas que tienen que ver con el pensamiento unitario, pero muchas veces la aplicamos con un criterio federal, donde el Estado interviene para
homogeneizar las posibilidades de todos. Entonces, hay una tensión interna que tenemos en nuestro país que no se logra saldar, que es entre concentrar en forma unitaria o en forma federal. Van a ver que el sistema educativo va a ir teniendo estos vaivenes en este tiempo y que va a seguir hasta el día de hoy. Muchas cosas que hoy se intentan sostener, que tienen que ver con el liberalismo o con el federalismo, una cosa para todos, otra cosa para una manera jerarquizada para algunos, ¿se entiende? Toda esa tensión que tenemos actualmente, todo eso tiene que ver con estas dos tensiones originarias, de los unitarios y federales. Ese es nuestro ADN. Para poder resolver esto, tendríamos que generar en la infraestructura de nuestro país un acontecimiento que podamos unirnos, federales y unitarios. Ya no están esas clasificaciones, pero en nuestro inconsciente colectivo sí, que hay que darle prioridad. Miren, uno de los proyectos que se intentó en la Vuelta de la Democracia fue cambiar la capital. En vez de que esté en Buenos Aires, que esté, por ejemplo, en Viedma, Patagones. Eso lo propuso Alfonsín. Esa idea era de descentralizar lo político de la gestión. Si no hay una experiencia de ese tipo, vamos a seguir con esta tensión. Esta tensión va a seguir siendo unitarios y federales, disfrazados de un montón de otras, de lo popular y lo libertario. ¿Vieron? Tienen sus raíces en ese lugar. Por eso estas propuestas caben en nuestros escenarios, por ejemplo, políticos. Y se nota mucho a nivel educativo, de corte privado, hay escuelas de corte popular. Entonces esa tensión todavía sigue estando. Si la escuela quisiera superar esa grieta que hay, tendría que generar justamente un gran cambio, pero histórico. Tendría que acontecer algo que nos haga totalmente superar esa tensión histórica. Y si no, saber valorar lo valioso de cada una de esas propuestas, integrarla en una cosa superadora. Bien, eso es una tarea que tenemos siempre pendiente. La sexta etapa justamente tiene que ver con la modernidad. Aquí, por ejemplo, el normalismo es el origen de las escuelas normales. Vieron que el Instituto 20 está en la Escuela Nacional, en el edificio de la Escuela Nacional, y el Instituto 129 está en la Escuela Normal. La Escuela Normal era justamente para mujeres y la Escuela Nacional era para varones. Una división de sexos para estudiar. Se pensaba que las mujeres tenían requisitos, necesidades culturales distintas a los de los varones y que la homogeneidad era mejor para enseñar. Sin embargo, se logra descubrir que no, que lo heterogéneo es más rico. Por lo tanto, los varones y las chicas pueden estar juntos y es más efectivo el proceso educativo, porque cada uno aporta su singularidad. Y también, por ejemplo, en el rendimiento se tomaban exámenes porque se pensaban que un grupo homogéneo estudia más rápido y mejor. Entonces yo puedo exigir a todos de una manera más homogénea. Y entonces el hecho de tener distintos rendimientos, eso ralentiza el progreso de los que son más rápidos y todo. Entonces en algún momento se separaba los del A, los del B y los del C. Los del C éramos los burros, lo que nos costaba más el estudio. Bien, esas cosas fueron superadas porque se percibe que lo homogéneo no es tan efectivo como lo heterogéneo. No hay distinción por sexo, no hay distinción por rendimiento. Se dejan hacer esas pruebas de ingreso como para separarlos por grupos de rendimiento. ¿Por qué? Porque se percibe que en la complejidad grupal, mientras más heterogéneo, mejor son los resultados. Bueno, habría que incorporar lo de Terigi, por ejemplo, que dice que tendrían que haber grupos, como pasa en las escuelas rurales, en donde ni siquiera están separados por años o por edades, sino que son grupos que son heterogéneos hasta por la cantidad de años que tienen. Hay chicos de 15 con chicos de 11 y de 9, que eso generaría a veces mayor riqueza, mayor fecundidad. ¿Por qué? Porque hay como una especie de tutoría de alumnos sobre otros. Está interesante para pensar. Todavía no llegamos a esos niveles y seguimos dividiendo las cohortes por la edad, o sea, creyendo que eso es mejor, como que la misma edad nos ofrecen los mismos intereses o las mismas posibilidades. Y eso también está demostrado que no es cierto. Hay chiquitos que tienen mejor aptitud, por ejemplo, física,
que otros que tienen más edad, ¿se entiende? Y capaz que en una cosa heterogénea se podrían complementar. Bueno, es un tema para debatir un día en clases. Bueno, está este famoso Congreso Pedagógico de 1882, que se volvió a hacer una segunda reedición, el Congreso Pedagógico con Alfonsín, 1983, 100 años después, y generó grandes cambios. Dentro de estos procesos históricos están todas las leyes que fueron surgiendo. Lo del Estatuto del Docente está reflejando estos intentos de ubicar la escuela de una manera, por ejemplo, más acertada al tiempo que se está viviendo. Bueno, aquí van a tener dónde están las distintas leyes en esta sexta etapa. Aquí todas las escuelas, por ejemplo, estas son todas congregaciones que aparecieron en el país de corte religioso que se dedican a la escuela pública. Y al final, en la séptima etapa, hablamos de la escuela nueva. Acá hay una gran crisis que tiene que ver con las guerras mundiales, en donde se empieza a promover otro tipo de estructura escolar. ¿Cuál sería la propuesta que les hago con este material? La idea sería que tomen una de esas etapas, una de las etapas, que enmarquen, que digan por qué les pareció la elección, cuál fue la intención, por qué eligieron eso, qué les pareció de esto, el motivo de por qué eligen esa etapa, que la investiguen un poquito, que hagan resumen de ese material, pero que investiguen un poquito y que encuentren algunas cosas más preguntando en internet, y hacer una presentación escrita que me la pueden mandar por virtual, o sea, que no sea en papel, que no imprima. Y bueno, esto sería para entregar más o menos por septiembre. Después ponemos bien la fecha como para que pueda ser. Bueno, y creo que sería suficiente por hoy. Si les parece, con esto cerramos y me comunico ahora por el grupo de WhatsApp y seguimos un poquito la clase desde algún comentario por ahí. Bueno, muchas gracias por la presencia, la asistencia. Cuídense del frío.